Hola a todos y todas. La Fundación Trida les da la bienvenida al proceso de supervisión del programa Salas Concertadas 2014. Como les contamos en la carta de presentación, hemos construido estos instructivos para facilitar el diligenciamiento de los formatos que se requerirán durante la supervisión. Si surgen dudas, por favor comunicarse con su supervisora designada. Instructivo número 4. Informe de gestión del proyecto. La fecha de presentación del informe debe ser el día y año de terminación del convenio. La primera parte corresponde a la información general. Esta debe ser diligenciada en su totalidad. Nombre de la organización, modalidad a la que pertenece, número del convenio, año del convenio, valor del convenio, municipio, departamento, número de butacas de la sala, si la sala es propia o arrendada y si es pública o privada. La segunda parte corresponde a la información específica del proyecto. Como pueden observar, está dividida en los 7 procesos planteados en la convocatoria, que son programación artística, creación, formación, circulación, divulgación e información, gestión y organización y formación de públicos. Para diligenciar este formato les recomendamos tener presente las siguientes notas. Nota número 1. Deben copiar en las celdas sombreadas la información que registraron en el proyecto inicial presentado a la convocatoria, específicamente las de las columnas denominadas aspectos que la sala se propone mejorar en el 2014, actividades para lograrlo, qué voy a hacer, indicadores, cómo lo voy a medir. Nota número 2. Identifiquen los procesos que no desarrollaron en el proyecto y eliminen las filas respectivas. Por ejemplo, una organización desarrolló programación artística, creación, pero no desarrolló formación. Entonces se eliminan las filas correspondientes. Desarrolló circulación, divulgación e información, gestión y organización, pero no desarrolló formación de públicos. Entonces también se eliminan las filas correspondientes. Como ejemplo, diligenciaremos el proceso número 1, programación artística, que aplicará como guía para los demás procesos. En aspectos que la sala se propone mejorar, como se mencionó en la nota, deben primero copiar la información que escribieron en el proyecto presentado en la convocatoria. En este caso, ampliar el número de presentaciones de la sala, aumentar el número de grupos invitados. En la columna de autoevaluación de la gestión, deben calificar de 1 a 5, donde 5 es que la gestión fue satisfactoria y 1 la gestión fue deficiente. Les aclaramos que esta calificación, como su nombre lo indica, es una autoevaluación y no será considerada por la supervisión. Los invitamos a ser muy sinceros, realizando una autoevaluación crítica de la gestión que hayan adelantado sobre cada aspecto a mejorar. En la siguiente columna deben escribir las actividades que realizaron para lograr la mejora de lo que se propusieron. Entonces, copien la información que escribieron en el proyecto presentado en la convocatoria e incluyan las demás actividades que surgieron para lograrlo. En este caso, incluimos estrategias de comunicación con otras entidades para la suscripción de convenios y fortalecimiento de los procesos en red en el ámbito regional. Describan ampliamente las estrategias que utilizaron para lograrlo, cómo, cuándo, dónde y con quién desarrollaron cada actividad. Destaquen los resultados más relevantes y las posibles dificultades. Para diligenciar los indicadores, copien los que escribieron en el proyecto presentado en la convocatoria e incluyan los que consideren pertinentes. Los indicadores se vuelven relevantes solo cuando se analizan. Entonces, como ejemplo, primero, número de presentaciones realizadas sobre número de presentaciones programadas. Resultado, se realizaron 80 presentaciones y se habían programado 95. Al dividir 80 en 95 da 84% de cumplimiento del indicador. Análisis. No se cumplió con el 100% de las presentaciones programadas porque se presentó un daño estructural en la sala que implicó cerrar por 2 semanas. Segundo ejemplo. Número de asistentes sobre número de asistentes esperados. Resultado. Asistieron 600 personas y se esperaban 800 personas promedio. Al dividir 600 en 800 da 75% de cumplimiento del indicador. El análisis puede ser: no se cumplió con el 100% de los asistentes esperados,
pero la expectativa mínima para nosotros era del 70% del indicador, por lo tanto es un resultado satisfactorio para la gestión de la sala. De igual manera, deben diligenciar los demás procesos planteados en su proyecto, que para este caso son creación, circulación, divulgación e información y gestión y organización. En el punto 2.1 aparecen las preguntas. Describa los impactos más relevantes en el sector teatral y describa los impactos más relevantes en el territorio, barrio, municipio, departamento. Deben responder a esas preguntas considerando de manera general la ejecución de todos los procesos del proyecto. Para diligenciar el tercer punto, relacionen el tipo y número de personas u organizaciones beneficiadas con el proyecto. Primero, ubiquen el archivo que diligenciaron para presentar el plan de actividades del proyecto. Segundo, copien la información de las columnas, día, proceso y nombre de la actividad. Recuerden que les sugerimos guardar esta información para copiar y pegar en el informe final. Retomando el ejemplo utilizado en el instructivo de plan de actividades, la primera actividad se realizó el 3 de agosto, proceso de formación, actividad taller de expresión corporal, y ahora completemos la información de esta actividad indicando el nombre de la persona o grupo que desarrolló dicha actividad, en este caso es María Rubio. Luego registren el número de actividades, en este caso escribimos una actividad, 20 personas como beneficiarios, quienes efectivamente asistieron al taller. En la columna de sector poblacional encontrarán una lista desplegable con los diferentes sectores poblacionales. Se debe señalar el sector poblacional únicamente si la actividad está dirigida a una población específica. En este caso, el taller está dirigido a los adultos mayores. El campo de la fuente de verificación también tiene una lista desplegable. En este caso, por tratarse de un taller, elegimos listado de asistencia. Recuerden que al presentar este informe no es necesario entregar en físico los soportes de estas fuentes de verificación. Es suficiente que escaneen los soportes y los incluyan en un CD. El segundo ejemplo es la función de la obra Las Criadas, que se realizó el 21, 22 y 23 de octubre en el marco del proceso Programación Artística. La agrupación Corazón Viajero realizó 3 actividades, donde se beneficiaron 80 personas por día. En este caso sumamos los 3 días y se registró en el formato el valor de 240 personas. Las funciones estaban dirigidas al público en general, por esta razón deben escoger de la lista la opción No tiene enfoque diferencial. Y la fuente de verificación en este caso serán las encuestas realizadas a las personas que ingresaron a la obra. Pueden insertar las filas que sean necesarias para ingresar todas las actividades ejecutadas en el marco del proyecto. Tengan en cuenta que las actividades registradas son únicamente las relacionadas en el proyecto 2014 que se hayan realizado a partir de la fecha de aprobación de la póliza y hasta la finalización del convenio suscrito con el Ministerio de Cultura. Como pueden observar, al final de este cuadro aparecerá automáticamente la sumatoria del número total de actividades realizadas y el número total de personas beneficiadas. En el punto número 4, relacionen el tipo de apoyo recibido para el desarrollo de su proyecto por parte de otras entidades u organizaciones diferentes al Ministerio de Cultura. También inserten las filas que consideren necesarias para registrar la información completa. El objetivo de esta sección es identificar las fuentes de financiación del proyecto para conocer la capacidad de gestión de su organización y obtener un valor estimado del costo total del proyecto. El nombre del aportante puede ser cualquier entidad privada o pública, persona natural o su misma organización. Para el ejemplo, iniciamos escribiendo los aportes propios de la organización. En tipo de fuente, se elige de la lista desplegable la opción taquilla. Descripción del aporte, venta de boletería. Después se marca con una X si fue aporte en especie o en dinero. En este caso el aporte fue en dinero y el valor se escribe en la última columna. Siguiente ejemplo. Aportes propios de la organización. Tipo de fuente, recursos propios. En la descripción escribimos escenografía. En este caso el aporte fue en dinero y el valor se escribe en la última columna. Otro ejemplo. Puede ser la donación de una empresa, en este caso Facol. Se elige de la lista desplegable patrocinios y donaciones.
Este fue un aporte en especie de telas para el vestuario de la obra Las Criadas, valorada en 400.000 pesos. Acá dejen en blanco la columna de aporte en dinero. Adicionalmente, relacionamos dos ejemplos más para su conocimiento. Y así, sucesivamente, deben incluir todos los aportes de las organizaciones, entidades y personas que apoyaron la ejecución del proyecto. Los aportes del ministerio se escriben en esta celda, para que la sumatoria nos arroje el costo total del proyecto. Pasando al punto 5, allí se solicita el informe financiero con cargo a los recursos aportados por el Ministerio de Cultura. Por favor, escriban: se adjunta el formato del informe financiero como anexo número 9 y los respectivos soportes. En el punto 6, relacionen las estrategias de divulgación y difusión, así como los elementos de difusión, promoción e información utilizados para el desarrollo del proyecto, en los cuales se haya dado crédito al Ministerio de Cultura. Por ejemplo, como estrategia de divulgación y difusión, impresos, y en elementos utilizados, 2.000 plegables y 300 afiches. O difusión por radio, 10 cuñas radiales. Otra puede ser voz a voz, llamadas telefónicas invitando a los vecinos de la sala. O manejo de página web y redes sociales, flyers. En el punto 7, aparecen relacionados los anexos que deben incluir para la legalización del pago final, dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en el convenio. Anexo 1. Acta de liquidación firmada por el representante legal, 2 originales. Anexo 2. Factura del pago final del convenio si aplica. Anexo 3. Certificación de parafiscales del mes de noviembre de 2014 con firmas originales. Esta certificación la expide el representante legal o el revisor fiscal. Anexo 4. Fotocopia de la cédula y tarjeta profesional del contador o revisor fiscal que firmó el informe financiero. Anexo 5. Documento que incluya todos los aspectos tratados en la presentación pública del proyecto a la comunidad. Numeral 6 del punto 7 de las obligaciones establecidas en el convenio. Punto 8. Anexos del informe. Anexo 6. Fotografías impresas de los dos pendones donde se evidencia la inclusión del logo, la mención del Ministerio de Cultura y del programa Salas Concertadas. Anexo 7. Las piezas de divulgación y difusión que decidan adjuntar en físico donde se evidencie la inclusión del logo, la mención del Ministerio de Cultura y del programa Salas Concertadas. Anexo 8. Adjuntar un CD o DVD que contenga lo siguiente. A. Las demás piezas de divulgación y difusión que no se adjuntaron en físico, donde se evidencie la inclusión del logo, la mención del Ministerio de Cultura y del programa Salas Concertadas, así como elementos sonoros y o audiovisuales en los que conste que se cumplió con los créditos al Ministerio de Cultura. B. Soportes de las fuentes de verificación relacionados en el numeral 3, plan de actividades. C. Archivo digital de este informe en formato Excel. D. Archivo digital del informe financiero en formato Excel debe contener exactamente la misma información del informe financiero impreso. Anexo 9. Formato diligenciado impreso del informe financiero con firmas originales adjuntando los respectivos soportes. De acuerdo con el régimen utilizado por la entidad apoyada, señale una única casilla de las que se indica a continuación. De acuerdo con la certificación expedida por el representante legal o su revisor fiscal, la entidad apoyada cumplió con las obligaciones frente a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes. O que de acuerdo con la certificación expedida por el representante legal o su revisor fiscal, esta entidad no tiene personal vinculado por planta, razón por la cual no está obligada frente a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar e Instituto Colombiano. Finalmente, el representante legal de la organización manifiesta con su firma que la información consignada en el presente informe es veraz y se ajusta a la realidad. Deben escribir legible el nombre del representante legal, su número de cédula y relacionar el número de folios de este documento. Que tengan un excelente día.